ahí. No, porque está prendido acá atrás. Chicos, prende para ti. ¿Es eso? ¿Sí no prende? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Primera vez estoy llamando. Ahí está. Hola, hola. Ahí tiene. Hola, hola. Bueno, mientras, cuéntenos. Hola. Ahí está. Iba a decir que nos cuenten Ahí está. de qué sedes son. Vi algunas chaquetas que dicen Sauce Viejo, Rincón, Yapeyú y alguien más. ¿El Besia no vino? Me parece que no. Le queda muy lejos. Ajá. Ya también. Bueno, como me presentó Karina, mi nombre es Flavia Donet, yo soy licenciada en Trabajo Social y bueno, hace 18 años que trabajo en la Secretaría de Niñez y bueno, también hice una especialización en el tema porque bueno, lo que me gusta, el campo en el cual me sigo capacitando, así que bueno, la idea era compartirle algunas ideas que creo que pueden serles de interés a ustedes en la profesión que ustedes están estudiando. Bueno, como me estaban diciendo que había de las sedes de Sauce Viejo, de Rincón, de Yapeyú. Bien, están en segundo año, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo en primer lugar, como para iniciar la presentación, quería compartir en cuanto a qué es el campo de las infancias, si bien no voy a hacer toda una historización porque sería como profundizar en algo que no es lo más importante, pero sí considero que está bueno que veamos que no siempre las infancias han sido entendidas de la misma manera, porque es lo que nos posibilita también reconocer o entender por qué hoy hablamos de determinada manera y no de otra, por qué intervenimos con los niños, las adolescencias de una manera y no de otra. Como configuración histórica, yo retomé a una investigadora que es licenciada en Ciencias de la Educación, que se llama Sandra Carli, que ella hace como una síntesis de 3 matrices, le llama ella, donde podemos ver cómo han sido entendidas las infancias. Muy resumidamente lo voy a decir y después les voy a compartir, si podemos ver, si funciona, un videito que está bueno, que es corto y que representa esto que estoy contando. Divide como en 3 momentos, yo les coloqué en el primero más o menos de 1880 a 1930, donde en ese entonces los niños no eran vistos como tales, sí comienzan a ser como estudiados o tenidos en cuenta a partir de la inclusión en la educación en Argentina. Y lo que sí se daba es que había en un momento, en ese entonces empieza a aparecer una preocupación porque había muchos niños en la calle que provenían de familias pobres, que no iban a la escuela, que trabajaban, entonces estos empiezan a ser como una preocupación porque eran como una molestia para el resto de la sociedad. Y en ese periodo quizás puede ser que escuchen nombrar en algún momento, se sancionó una ley que se llamó Ley Agote, porque era el apellido del diputado que sancionó la ley, que se sancionó en 1930 y que buscaba dar algún tipo de respuesta a esta situación. Después, por eso les digo muy breve los periodos porque no quiero entrar en detalle de eso. En el 1945, 1955, bueno, en la época más del peronismo, a los niños aparecen como un objeto del Estado y quizás hayan escuchado, ustedes son muy jóvenes, no sé si lo han escuchado, pero era como un eslogan de ese entonces, el de que los únicos privilegiados son los niños, como que hay otra mirada empieza a aparecer.
Y el último periodo ella lo marca desde los 80 hasta los 90 y en adelante, donde hay como una serie de avances y retrocesos. Por un lado tenemos la sanción de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que después vamos a ver de qué se trata. Hay un avance también en el campo de conocimiento, muchas profesiones y posgrados que empiezan a darse sobre las infancias, pero a la vez el capitalismo, el neoliberalismo que nos atraviesa a todos, empieza, y que cada vez nos manda que tenemos que consumir y que valemos por lo que consumimos, también va destinado a los niños. Las infancias son quienes reciben también las publicidades. Ustedes habrán visto, por ejemplo, para el Día del Niño se promocionan los celulares, la Play como el regalo, que quizás años atrás no era tan destinado a esa población. Incluso también lo que es tarjetas de crédito, que ahora en algunos casos pueden obtenerla las personas menores de 18 años. Bueno, también empiezan a ser captadas, podemos decir, por esta lógica. Un poco en todos los estudios que hay desde la historia sobre toda esta época aparece como dos grandes miradas, podríamos decir. Una es la de los menores, sobre todo en los primeros años que hablamos como la primera matriz, eran aquellos que tenían que ser objeto de tutela o que tenían que estar controlados porque eran los que molestaban, como les decía, los que provenían de familias pobres. Aquellos que estaban más incluidos en la escuela, que estaban dentro de una familia, los llamaban niños. Y que a quienes le correspondía más la protección. Voy a probar si se puede ver el video. No sé, pero primero vamos a ver si funciona. Porque veo... No. Un segundito, ¿no? Vamos a buscar en Google. Vamos a buscar acá. En este video, que dura 4 minutos, se resuelve un poco lo que estaba comentando. A ver si lo podemos ver. Y si no, bueno, les va a quedar después para que lo... Si no se puede ahora... Supongo que no se puede hacer. Bueno, no importa. Después yo les dejo el power y ustedes lo pueden ver si les interesa. Vamos a volver el power. Bien. Bueno, como les decía, uno de los grandes hitos, no sé si ustedes han escuchado hablar de la Convención de los Derechos del Niño. Si alguien escuchó, levante la mano. Sí, por allá. Bien. Bueno, la Convención ya tiene 36 años, seguramente por eso, por las edades que veo ustedes, muchos no habían nacido cuando se sancionó la Convención. Es el tratado más importante en referencia a las infancias. Todos los países del mundo a la fecha han adherido, menos Estados Unidos, es el único país que aún no adhirió. Y es el primer reconocimiento internacional de que los niños son personas, en primer lugar, y que como tal tienen los mismos derechos que tenemos todos, los mismos derechos humanos. Si bien había antecedentes en cuanto a tratados sobre los derechos del niño, algunos son de 1924, otros de 1959, en este es la primera vez donde se lo reconoce como individuos que pueden tener derechos. Como básicamente el artículo 1 define que es un niño, es todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley haya alcanzado antes la mayoría de edad, porque en algunos países
puede ser que la mayoría se alcance a menos de los 18 años. Y además lo que establece la convención es que los niños tienen los mismos derechos que todas las personas, con los mismos derechos humanos, pero con un plus especial porque se trata de personas que están en crecimiento. Entonces tienen que tener una protección especial. Como les decía, la importancia de la convención es esto, hay que establecer esto, pero también no quiere decir que a partir de la convención es que se empieza a pensar en los derechos de los niños, sino que hubo anteriormente muchas militancias, muchos movimientos que llevaron a esto. Como para hacer un resumen de esto que veníamos hablando, las distintas formas de ver a las infancias a lo largo del tiempo, se suele clasificar a todo este tiempo estas miradas en dos, particularmente. Se habla de dos paradigmas. No sé si saben qué es un paradigma. ¿Alguien quiere decir? Bueno, podemos decir que es un sistema de pensamiento que involucra distintos valores, intereses, formas de accionar y de intervenir sobre cómo entendemos la realidad. Entonces, en todo este tiempo van a encontrar, van a encontrar si ustedes escuchan así informes, investigaciones sobre la infancia, que se habla de dos grandes paradigmas. Uno es el tutelar, que se suele plantear como antes de la convención, serían en la primera matriz que vimos antes, donde se habla del paradigma tutelar, donde los niños eran considerados menores, o sea, no niños. Hay una mirada de que esa persona necesita todo el tiempo a alguien que esté tutelándolo, que no puede estar solo, si bien no puede estar solo, pero en cuanto que no puede decir nada por sí mismo, que permanentemente tiene que ser un objeto, se considera como un objeto de protección, y que lo que vale es lo que el adulto indica sobre ese menor. Y el otro paradigma es el de la protección integral, que se considera que existe desde la Convención de los Derechos del Niño, donde, como decíamos, los niños pasan a ser sujetos de derechos porque se les reconocen los derechos que tienen. Está pensado en una construcción de ciudadanía. Hay un reconocimiento del otro como una persona con identidad, con historia. Pero como algo que me gustaría que se quede como una conclusión, es que no podemos decir que hoy estamos en el paradigma de protección solamente y que ya lo anterior cambió a partir de una ley, porque las leyes por sí solas no cambian las prácticas. Entonces sí podemos pensar que hay una coexistencia de ambos paradigmas, que todavía hay prácticas que siguen respondiendo más a una mirada tutelar, más allá que hablemos de niños. Si nosotros no tenemos en cuenta lo que ese niño dice y le inculcamos solo lo que a nosotros nos interesa, lo estamos considerando como un menor, podríamos decir, más allá de los términos que usemos, que son importantes, pero también no basta solo con cambiar la terminología. Entonces, bueno, algo también para que, como una conclusión que quería que la tengan en cuenta. Bueno, a partir de la convención, si bien, la idea no es que ustedes, esto no es una clase de abogacía, no es que ustedes se estudien las leyes de memoria ni nada, pero sí es importante que las conozcan, que sepan que existen, porque es lo que nos protege, por lo que es lo que nos indica qué tenemos que hacer, sobre todo tanto como ciudadanos como profesionales que ustedes van a ser. A partir de la convención, en nuestro país, en el 2005 se sancionó esta Ley Nacional de Protección de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, que es la número 26061, y después en el 2009 en nuestra provincia tenemos la ley 12.967, que es la Ley Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes. A partir de la sanción de la ley nacional, cada provincia fue adhiriendo, sancionando su propia ley en distintos periodos. La nuestra fue, podemos decir, una de las primeras, y es la que regula todas las intervenciones que tenemos que tener sobre los niños de nuestra provincia.
Bueno, las preguntas, digamos, para después, cuando terminemos, pero cualquier cosa van anotando si hay algo que les queda alguna duda o que quieran que ampliemos. Bueno, tomando el paradigma que decíamos de protección integral, que es el que decimos que es el que debe empezar a regir a partir de la Convención, hay tres grandes principios que también que considero importante que los conozcan, que son los que tienen que regir cada vez que nosotros tengamos que tomar alguna intervención, alguna decisión sobre un niño, niña o adolescente. Uno de esos es el llamado interés superior del niño, que implica la máxima satisfacción de sus derechos. Es decir, que si en una situación se contraponen intereses de algún adulto y del niño, supongamos, digo un ejemplo que se me viene como más común, podríamos decir, en un padres que están separados y que están en una cuestión judicial por la tutela, no sería tutela, la responsabilidad parental de alguno de sus hijos. Ahí hay intereses encontrados entre un adulto que quiere una cosa, otro adulto que quiere otra, y el niño. Bueno, debe considerarse lo que sea mejor para el niño, más allá que cada adulto también tiene sus derechos. Ese es como un ejemplo. Debe primar lo que responda al niño. Otro de los principios generales es el derecho al niño a opinar y a ser oído. Esto que es que el niño tiene que dar su voz y tiene que ser escuchada ante cada decisión que concierne sobre su vida. Eso tampoco implica que haya que hacer todo lo que los niños digan, desde, no sé, digo de algo, una cuestión más cotidiana, como nos puede pasar a nosotros, que no sé, llevamos a un niño en la calle, quiere cruzar la calle solo, y es chiquito y eso lo puede poner en riesgo. Bueno, no vamos a decir sí, anda porque vos lo estás diciendo, ¿no? Hasta como situaciones más complejas, donde, por ejemplo, algún niño ha sido separado de su progenitor por una cuestión de violencia, el niño puede estar diciendo que quiere estar con ese progenitor, más allá que hay que escucharlo, y hay que tener en cuenta lo que dice. Si nosotros como adultos que estamos interviniendo evaluamos que eso no va a ser lo mejor, no podemos hacer caso a lo que dice ese niño, porque iría contra nuestra responsabilidad de garantizar lo mejor. Yo lo digo así rápido por el tiempo que tenemos, pero después podemos profundizar si nos alcanza. Y el otro principio es el llamado autonomía progresiva, que dice que los niños ejercen sus derechos de acuerdo a la edad y grado de madurez. Que a medida que van creciendo, sobre todo, bueno, a partir de los 13 generalmente en la cuestión de la adolescencia, hay decisiones que pueden tomar por sí solos y no requieren el acompañamiento sí o sí de un adulto. Después lo vamos a ver en relación con el derecho a la salud. Bueno, todo esto que nos va marcando la convención y la ley, una de las cuestiones principales que se establece es que a partir de la ley se crea el llamado Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Si nosotros vamos a lo que dice, leo lo que dice la definición del diccionario de un sistema, es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un mismo propósito y que puede ser ideal o real. Por su propia naturaleza, un sistema posee reglas o normas que regulan su funcionamiento y como tal puede ser entendido, aprendido y enseñado. Por consiguiente, si hablamos de sistemas, podemos referirnos a cuestiones tan distintas como el funcionamiento de una nave espacial o la lógica de una lengua. Algo que nos marca, lo que marca el sistema es la obligación que tiene el Estado de cumplir esos derechos de los niños. A través de las acciones u omisiones que los adultos tengamos, vamos a cumplir o no esos derechos. Podemos pensar en algún sistema que conocemos, por ejemplo, el sistema de salud, o el sistema de educación. Podemos decir que son sistemas cerrados que funcionan, por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud. Tienen la parte privada, el sistema privado, el público, pero esto seguro ustedes saben más que yo, que estudian. Pero funciona como dentro del mismo ministerio, puede funcionar bien, digamos. Igual que el sistema de educación, también tiene la parte pública y la parte privada, pero dentro del mismo ministerio
hay distintos equipos, distintas áreas que van funcionando. El sistema de protección integral lo que lo distingue es que es un sistema abierto, es decir, que todos los distintos actores, áreas, ministerios, ya sea formales, informales, forman parte de este sistema. Nosotros también como ciudadanos, también formamos parte de este sistema, tenemos una responsabilidad, por ejemplo, si sabemos de la existencia de alguna vulneración que esté pasando un niño, ya sea en nuestra familia o un vecino, bueno, tenemos una responsabilidad en buscar hacer algo para que eso deje de ser así. Entonces la importancia de que también ustedes conozcan la existencia de este sistema es porque, como les decía, son parte, todos somos parte por ser ciudadanos, por ser vecinos, por ser familiares de niños, y en el lugar que ustedes estén trabajando, puede ser que ya estén trabajando en algún lugar. Me parece que ¿vio? ¿Sacó la batería? Bueno, voy a seguir hablando fuerte, no sé por qué. Ya sea en el área... ustedes pueden estar trabajando en un área privada, en una clínica privada, en un hospital o un centro de salud público, y también van a ser parte de ese sistema, van a poder seguramente identificar alguna situación que consideren que haya que intervenir, o solamente solo y no tan solo ejerciendo su profesión van a estar haciendo algo por este sistema. Ahí habla del principio de corresponsabilidad, es decir que al ser todos parte del sistema, todos tenemos la misma responsabilidad, y lo que uno deje de hacer va a afectar en el todo. Entonces es importante tener conocimiento de esto. Ay, no toqué. Se va acabando. Más. Hay que tener noción sobre todo que es un compromiso ético el que asumimos cada uno desde nuestro lugar. Así que bueno, es importante como ustedes se lleven también esta clave de la responsabilidad y de la acción que les toca en el lugar que estén, siendo parte del sistema de niñez. Bueno, otra cuestión que yo antes le dije, cuando nombraba el principio de autonomía progresiva, les decía, vamos a volver con el derecho del niño y el derecho a la salud, sobre todo pensando, bueno, particularmente en la tarea que hacen ustedes. Acá yo les compartí una guía sobre derechos de adolescentes para el acceso al sistema de salud, que está el link ahí, así que después van a poder acceder y tiene bastante material. Es del 2015, tiene 10 años, pero está bastante vigente. Y por ejemplo, en ese gráfico, bueno, ustedes ven que es un adolescente que va a atenderse al centro de salud y espera que alguien, que esté un adulto que lo acompañe, le dice no, que puede igualmente ser atendido, digamos que no requiere sí o sí la atención el acompañamiento de un adulto para ser atendido. Cuestiones que son importantes, por eso que ustedes las sepan, porque bueno, van a impactar directamente en la tarea que ustedes hacen. Y esto está en relación con un derecho que se llama derecho a la decisión sobre el cuidado del propio cuerpo. Cuando yo les decía que no quiero acá traerles una clase de abogacía, pero que sí es importante que ustedes conozcan estas normativas, porque son las que, digamos, si ustedes no cumplen, alguien podría llegar a decir, bueno, a ver, acá no están cumpliendo con mi derecho, presentar algún tipo de denuncia, y porque también es lo que ustedes pueden exigir, supongamos, en el lugar que estén trabajando, decir, bueno, a este niño sí lo tenemos que atender, y que si algún jefe, por ejemplo, le llama la atención porque lo hicieron, porque atendieron a alguien sin acompañamiento de adultos, ustedes dicen, no, pero acá hay una legislación, un derecho que tienen. El Código Civil, el Código Civil que nos rige a todos, es bastante reciente, del 2015, y tiene en su artículo 26, habla de los ejercicios de los derechos por la persona menor de edad. Habla de distintos derechos, por ejemplo, a
lo que tiene que ver con decisiones que tienen que ver con quién van a permanecer, cuando decíamos esto de los cuidados personales, con el progenitor, con la progenitora, bueno, distintas cuestiones. Y uno de ellos habla sobre la decisión del propio cuerpo que pueden tener los niños. Y establece, eso está establecido, por digo, en el Código Civil, lo que decíamos de la autonomía progresiva, que a partir de los 13 años se considera que van adquiriendo una madurez que les permite tomar decisiones por sí solos. Hay un artículo que yo solo les voy a leer como algunos ejemplos, que escribieron unas abogadas que estudian el tema, donde dice, por ejemplo, que para la vacunación los adolescentes de 13 a 16 años pueden estar solos para recibir una vacuna, porque es un acto no invasivo. Entonces se considera que tienen autonomía para decidir sobre eso. Para preservativos y anticonceptivos también de 13 a 16 años, es un acto no invasivo, pueden estar solos. Después, por ejemplo, la colocación del DIU, dice, adolescente de 13 a 16 tiene que tener el consentimiento del adolescente y el asentimiento de uno de los representantes legales. Ahí ya pide que alguno de los progenitor, progenitora o el adulto que esté responsable tiene que asentir. Hay como, por eso les digo, distintas prácticas que eso está regulado, que ustedes por eso no es que lo van a tener que estudiar ahora, pero que está bueno que sepan que existen, que eso está reglamentado por si llegan a tener que decidir o estar involucrados en algún tipo de esa intervención. Bueno, después, otra cuestión que quería como dejarles tiene que ver con la construcción de la denuncia. En esto que decimos que somos responsables, ya sea como ciudadanos o como profesionales, de denunciar si sabemos de la existencia de algún tipo de posible vulneración de derechos de algún niño. Es importante que, decíamos, el principio del niño a ser oído, que se lo escuche, que se tenga en cuenta lo que dice, que también un niño puede ir a una comisaría o a algún organismo a hacer una denuncia solo y se le tienen que tomar, y que también la denuncia no implica solo o exclusivamente ir a una comisaría, ir al al Centro Territorial de Denuncias, sino que con acercarse a algún organismo de niñez y plantear, creemos que está pasando esto, o sea, ya lo que hacen es habilitar a que pueda empezar a haber alguna intervención. No es solamente, porque a veces termina siendo más esto que decimos de evitar la revictimización, ir a una comisaría, que el niño tenga que contar lo que le pasa, después de ahí lo envían a otro lado. Termina siendo más revictimizante que quizá, entonces como también si bien es importante tener en cuenta cuando ustedes escuchan algo, no ya como la urgencia lo primero ir a la comisaría, no solo eso es lo que se puede hacer, sino como que para tratar de cuidar y no pase esto, que después tienen que andar por distintos organismos contando lo mismo y termina siendo peor. Bueno, esto también es solo para que conozcan, esto está establecido en la ley, las medidas que ante una posible vulneración de derechos, ¿qué pasa? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer el Estado? Están establecidos como dos tipos de medidas. Las medidas de protección integral, que implican acciones de acompañamiento al niño y a su familia, que las realizan los servicios locales de niñez, que son los equipos de niñez que tiene cada municipio o comuna, que van a abordar específicamente estas situaciones, junto con los otros actores, porque decíamos, esto funciona como un sistema, entonces no es solo el área de niñez la única responsable cuando hay algo con un niño, sino que también la escuela, el centro de salud, el club del barrio, la iglesia, se va a la iglesia, todos los lugares donde transita ese niño en su comunidad. Y no tienen un plazo máximo y no implican la separación del niño de su centro de vida. Y las medidas de protección excepcional son aquellas que solo pueden ser adoptadas por el organismo de protección de aplicación de la ley provincial, que es la Secretaría de Niñez de la provincia, a pedido generalmente de los servicios locales o de los otros órganos del primer nivel, que se adoptan cuando el niño en su centro de vida, es decir, en su casa, con los adultos con los cuales convive cotidianamente, está sufriendo una situación, un posible riesgo en su integridad psicofísica.
Entonces, bueno, ahí se lo separa el niño de ese lugar y las medidas que se toman es que se aloja dentro de su familia ampliada si hay, si hay tíos, abuelos o algún vecino que sea de referencia de ese niño que pueda cuidarlo, o van a algún hogar. Ustedes habrán escuchado de los hogares de niñez, es cuando no pueden estar dentro de su familia. El plazo máximo que deben estar separados de su familia, según la ley, es de 180 días, en los cuales el organismo de la Secretaría de Niñez debe resolver si pueden volver a su casa, si se han cambiado las acciones o las condiciones que llevaron a esta medida, o si permanece, por ejemplo, con algún familiar, se solicita la tutela judicial o se solicita la situación de adoptabilidad en caso de que no haya otros referentes que puedan cuidar. Bueno, ya terminando, sé que dentro de, no sé si en la próxima unidad o cuando van a armar un mapeo de actores, así que yo les dejo como los datos de los organismos principales involucrados en las cuestiones de vulneración de niñeces. La línea 102, que es gratuita, cualquiera puede llamar, un niño, cualquier persona puede llamar. Acá en Santa Fe funciona de lunes a viernes de 7 a 19. Es como, no sé si habrán escuchado la línea 144, que es de atención a las víctimas de violencia de género, bueno, está la 102. Ahí los van a recepcionar, la consulta ustedes pueden hacer, ustedes o cualquier persona, esto para que lo den a conocer, digamos, pueden plantear una consulta o algo que consideren que está pasando y ahí los van a asesorar. Después, los servicios locales, que yo les decía que es el organismo de niñez de cada municipio o comuna. Yo puse los de las localidades de las cuales provienen ustedes, de Santa Fe, de Rincón, de Helvecia y de Sauce Viejo. Tienen, bueno, también sus días de atención, algunos tienen los teléfonos, las direcciones. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, que también es un organismo muy importante, funciona dentro de la Defensoría del Pueblo. Ahí está el teléfono y la dirección. También son lugares que pueden acercarse y los van a asesorar y consultar. Y bueno, y la Secretaría de Niñez, que acá en Santa Fe funciona ahí en calle San Luis 3135. Y para terminar, algo que también tiene que ver, o sea, está relacionado con las compañeras que van a hablar ahora, o sea, y que nos implica a todos en estas profesiones que hemos elegido. No sé si escucharon que el 7 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el derecho al cuidado como un derecho humano. Entonces me parece como, o sea, es algo muy importante. Por ahí también tenemos que ver en qué nos va a impactar a nosotros, o sea, bueno, a nosotros digo, como personas que necesitamos ser cuidadas en algún momento, que cuidamos, y también, bueno, como profesiones que nos dedicamos a esto. Así que lo traía solo como para compartirlo, y como me pareció también importante que no solo habla de qué es el derecho al cuidado, que dice que, bueno, es el derecho de toda persona a contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren el bienestar integral suyo o de otros y les permitan desarrollar libremente sus proyectos de vida de acuerdo con sus capacidades y etapa vital, sino también que dice que este derecho al cuidado tiene 3 dimensiones. El ser cuidado, o sea, toda persona que requiera de una atención de otro tiene ese derecho de ser cuidado en condiciones dignas, básicas. A cuidar, ya sea de manera remunerada o no, a no ser discriminado en eso, y el autocuidado de las personas que cuidamos a otros. Entonces, bueno, es como algo importante, como decimos antes, como la convención. Una ley no garantiza nada, no va a hacer que las cosas cambien de un día para el otro, pero bueno, es una herramienta más que tenemos para reclamar, para discutir donde tengamos que discutir. Así que bueno, acá les dejo, después yo el Power se los paso a las profes. Están las referencias que yo tomé. Nada. Bueno, si tienen preguntitas para Flavia, entonces les pido
pido que las vayan anotando y después que termine la presentación de las chicas de la MUNI, ahí hacemos el espacio para preguntas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a presentar al equipo de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Santa Fe. Sí, obvio. Se vino también el equipo Patricia Sesma, licenciada en Trabajo Social, ella es la directora de planta. Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, también soy especialista en gerontología y veo que qué lindo plantel que tiene mi colega, realmente, así que despierten. Pero bueno, pero es de todo y todos tenemos que crecer, poner pasión, más en la enfermería, que nos estamos relacionando con el otro, con esa empatía, con el dolor que nos atraviesa y bueno, y seguir siempre estudiando, interesándose y trabajar en pos del otro y comunitariamente, porque ahí es donde se aprende, en el territorio. Bueno, Susana, creo que fue al baño. Susana López, que es la directora ejecutiva, fue al baño. Luciana Galán, que es terapista ocupacional, licenciada en terapia ocupacional, es la jefa de, bueno, y Luciana, encima que no veo, ustedes me anotaron, yo viste, y Luciana Núñez, que es licenciada en enfermería, y una colega. Y aprovecho para decir que llegó María Laura, nuestra directora, así que... Muy bien, Bueno, María Rosa, entre la gente que está ahí está fondeadita también, se vino para mezclarse. No Bueno, tengo los dedos. ¿necesitan algo? No, estamos. Perfecto. No. Bien. Bueno, ¿cursaron esta mañana? ¿No? ¿Trabajaron? Se siente esta hora, ¿no? También para prestar atención. Bueno, gracias por estar. ¿Dónde estás? Bien. Bueno, recién Cari nos presentaba. La realidad es que nuestro equipo, el de la dirección, es mucho más amplio. Me permití hoy que nos acompañe la luz porque, bueno, la idoneidad en la disciplina hace de que, más allá de lo que nosotros podamos comentar hoy, que es venirles a traer un poco lo que hace la Dirección de Adultos Mayores, es justamente la disciplina de enfermería, como hoy está trabajando con nosotros, y empezar a corrernos también un poco de lo que tiene, que a veces vieron que está estipulado, nos recibimos y vamos a hacer esto, y así que bueno, la verdad que para mí es un placer compartir hoy este espacio con la Lucy. Patri, quien les habló, que la vamos a tener de interlocutora y vamos a ir. Patri es como nuestro libro de petete, chicos. Patri es licenciada en Trabajo Social, pero creo que es una de las únicas con Cari que se ven conocer todo Santa Fe y que han pateado, Patri ha pateado territorio como nadie. Tengo el orgullo de compartir con ella ya hace 15 años la dirección. Yo ya hace 25 que estoy trabajando en el área de la gerontogeriatría. Aparte del municipio, trabajo en el área privada, trabajo para obras sociales, tengo consultorio. Trabajé en varios lados del país, en todo lo que tiene que ver con hogares de día, centros de día, residencias gerontológicas y bueno, hoy sigo creciendo en esta dirección y bueno, como ya les decía, vamos a ir compartiendo con Lucy parte de lo que en realidad es traerles lo que nosotros trabajamos en la dirección. Vamos a hacer un pantallazo en realidad como para que vean cuál es nuestro perfil, cuáles son los objetivos que buscamos, quiénes nos encuadran y nos enmarcan nuestro quehacer, pero lo bueno viene con ella, ¿está? Así que vamos a tratar de hacerlo interactivo y bueno, comentarles que, por ello me pongo a aquel lado, bien, pues si no siento que te tapo. Nuestra dirección pertenece a la Secretaría de Políticas Sociales, a la Subsecretaría de Políticas de Cuidado, y esta subsecretaría, que funciona en calle Las Heras 2883, tiene a su vez 4 direcciones. Está la Dirección de Adultos Mayores, la Dirección de Género, Niñez y Accesibilidad, ¿sí? Entonces esto también nos permite, a medida de que nosotros vayamos hablando, en realidad que nos costó seleccionar de qué hablar, porque bueno, ahora a medida que vayamos avanzando van a ver que hay
amplia articulación en diferentes actividades que hacemos desde la dirección y que lo que nos pidió el intendente en este momento es que realmente pongamos en territorio no solo la articulación con las diferentes áreas del municipio, sino que empecemos a trabajar en articulación y cooperación con lo público y lo privado. Es así que nuestras profesiones, por fuera también de lo que es nuestra actividad en el municipio, los que trabajamos también en el ámbito privado, nos habilita esto, a tratar de unificar y ser equitativos en lo que damos, ¿sí? En lo que donamos. Así que bueno, el estar todas las direcciones juntas nos permite también acercarnos y llegar a la comunidad. A veces salen las cosas, a veces no, pero bueno, la verdad que el entusiasmo y las ganas de querer trabajar siempre están, por lo menos nuestras, intactas. Bien, como decía Flavia, nosotros no tenemos una ley de adultos mayores, pero sí nos enmarca y nos legitima la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para las Personas Mayores, que fue ordenada por la OEA en el año 2015, pero en realidad lo que nos interesa a nosotros es que fue ratificada en el 2017. Desde ahí es en donde el trabajar en base, y ahí como piedra fundamental de la Convención, nos habilita a poder incorporar todo aquello que al adulto mayor nos permita verlo ya desde una mirada mucho más integral y no desde una observación clínica o desde la medicina hegemónica o desde la atención meramente asistencialista. Hoy, esta convención nos permite empezar a trabajar con los adultos mayores no solo desde su lugar más vulnerable, no solo en la falta y la demanda, sino en todo lo que el adulto nos puede donar y potenciar para que pueda también devolver hacia la comunidad lo que obtuvo. Entonces esto permite trabajar el autovalimiento, la participación, el que pueda elegir sea cual fuera la condición. Después uno cuando quiere profundizar más los temas, ahí es en donde podemos a lo mejor clarificar más, pero la idea es que este adulto mayor sea escuchado, ¿sí? Y si esta persona no está en condiciones de poder decir o no tener un interlocutor, que nosotros como Estado, que nos llegan también todo lo que tiene que ver con consultas, después los vamos a ver más adelante, pero bueno, nos llega no solo a través de un 0800, a través de un correo electrónico, del acercamiento de un vecino a la dirección, de la articulación que podamos hacer por provincia. La dirección está abierta a todas aquellas personas que necesiten ser asesoradas, acompañadas y que podamos trabajar en pos de los derechos del adulto mayor, que es un adulto que trabaja también por sus propios derechos y es sujeto de ese derecho. Entonces, cuando nosotros vemos disciplinas que a lo mejor nos encasillan en algún lugar, la realidad es que yo veo hoy que nos vengan a acompañar y trabajar para acercarles lo que nosotros trabajamos. Si yo les dijera, en el campo de la geriatría y gerontología, ¿en dónde se ven ustedes ejerciendo? ¿Saben lo que es gerontología? ¿Geriátricos? ¿Qué más? Centro de día, ¿qué más? Una casa de una persona que nace. Casa particular, ¿qué más? Un sanatorio también, porque. Institución. Exacto. Bien. ¿Qué más? Y día a día, nuestro día a día también. Bien. Siempre tenemos un adulto mayor a quien acompañamos y de quien nos tratamos, nos muchos aspectos. Bien. El día a día de uno siempre está rodeado de nosotros, cuando aprendemos muchas cosas. Perfecto. Todo eso que ustedes nombraron, en el caso de Luciana lo ha transitado y lo transita, y en nuestra dirección, Luciana aparte es coordinadora de todo lo que tiene que ver con las actividades de formación para cuidadores domiciliarios, ¿sí? Algo que dijo Flavia hoy, este último derecho que es aprobado, el derecho al cuidado, en la dirección Luciana tiene, y ya ella nos va a contar, tiene este perfil no solo de coordinar, sino de dictarlos y de acompañar a las personas que también dictan. Entonces, dentro de esto, cuando ustedes empiezan a pensar su disciplina con el adulto mayor, lo que nosotros venimos a mostrarles es que el campo es amplísimo, que no solamente hoy nosotros, Luciana
comienza en la dirección como asistente técnica para poder colaborar en diferentes talleres, y hoy es una pieza fundamental para que justamente nuestras capacitaciones sigan adelante y se lleven a cabo, ¿sí? Entonces invítense a eso, a mirarse desde otro lugar, ¿está? Bien, vamos a pasar. Bueno. Eso es lo que estabas hablando vos. Bien. A lo mejor podemos pasar directamente. Nos gustaría poder compartirles, antes que la luz siga, en lo que tiene que ver con la gerontología comunitaria, que hoy es el marco que nos regula, ¿tá? Nosotros cuando empezamos a trabajar en la dirección, y yo les puedo decir, arranqué en el año 2010-2011, Patri. ¿Vos en qué año? 2010. Bueno, yo vengo, no me acuerdo, de la época de Muti trabajando las temáticas, que no recuerdo los años. 84 dijimos los otros días, 1984. Sí. Trabajando temática en sanidad, mujer y discapacitado. Y después, en la época de Alba Rey, se crea una coordinación que estaba Graciela Riera, que bueno, que la conocían por tiempo de abuelo. Ahí yo era la trabajadora social, y bueno, y después 2012, 2010 más o menos, fue pronto cambio de gobierno, y llegó jefa. En el 2017 llega a la dirección, diría una compañera un poquito vieja, ya llegué a los 60, empecé a los 20 trabajando, pero siempre con la misma necesidad de aprender. Y bueno, desde el punto de vista que hicimos la especialización en gerontología institucional y comunitaria, que eso te permite compartir, conocer e indagar todas las problemáticas que van atravesando los adultos mayores, porque son sujetos de derecho. De cualquier problemática que se les presente dentro de la esfera o la decisión que tienen que hacerle a lo mejor ustedes en alguna práctica, tienen que siempre permitir que la persona la escuche activa, que les diga sí, te permito, porque tiene, como decía Luciana, las dos Lucianas, que tenemos la convención y tenemos el derecho, tenemos derechos y obligaciones, y el derecho de la persona de decidir, me lo quiero hacer, no me lo quiero hacer, a tal práctica o a la Bien. Con esto se van a cruzar muchísimo ustedes en el trabajo, así como Flavia presentaba en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los niños. El adulto mayor también, en cuanto a sus derechos, se ve bastante vulnerado. Lo que pasa es que si nosotros nos pensamos de acá, hace 50 años atrás, las personas mayores, los adultos mayores, llegaban hasta los 50, 60 años, ese era su pronóstico de vida. Hoy estamos pensando en cuarta edad y longevidad, ya no solamente primera, segunda y tercera edad. La cuarta edad es hasta los 90 años y la longevidad a partir de los 90. Entonces, nuestra mirada también dentro de la dirección está cambiando, porque nosotros necesitamos llegar a toda la ciudadanía, no solamente a los barrios a lo mejor más periféricos, que es con lo que relacionan al municipio. Nosotros tenemos que tratar de llegar a toda persona adulta mayor que no solo tiene vulnerados los derechos, sino que también tiene deseos de hacer algo diferente, o que viene a querer hacer una consulta o un asesoramiento por otra persona. O sea, el abanico es amplio, y ahora van a ver un organigrama como para que nosotros podamos acompañar qué es todo lo que en este momento la dirección está haciendo, cuáles son las cosas que funcionan, que hay que cambiarlas, cuáles no, y cómo vamos sobre la marcha también, volviendo a repensar los objetivos, volviendo a repensar las planificaciones, que nos invitan a eso. También incluso a no dejar de desconocer ninguna de las disciplinas que por lo menos atraviesan a la persona. Si yo les dijera a ustedes, ¿están conscientes que todos estamos ahora construyendo nuestro envejecimiento? ¿Consciente? ¿Sí? ¿Se pusieron a pensar eso? Cada toma de decisiones que nosotros hacemos en este momento es lo que alimenta cómo voy a estar, cómo estoy envejeciendo y cómo voy a llegar si es que llegamos, ¿tá? Eso uno se lo tiene que plantear a modo de prevención. Y sin embargo creemos que lo estamos haciendo, pero hay situaciones que pasan, a lo mejor dentro de 3 años, 4, y uno dice, ay, ¿cómo no lo pensé en ese momento? ¿Tá? Entonces, nosotros en este momento, uno de los paradigmas con los que trabajamos son sobre las trayectorias de envejecimiento. Eso anótenselo porque es uno de los paradigmas que está hoy en boga, y sobre los factores psíquicos protectores o de riesgo, depende de dónde nos veamos, que son los que construyen también lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? ¿Querés leerlo ese, Lu? ¿Se los leo?
es fundamental considerar un triple enfoque en la elaboración de políticas que haga hincapié en la necesidad de un envejecimiento tanto activo, saludable, como satisfactivo, digamos. Perdón, chicos, quedó es mal esa, satisfactorio, digamos. ¿sí? Quiere decir que nosotros, como digamos, trabajamos en la parte de la dirección, hacemos todo lo que es promoción y prevención para que ese adulto mayor que hoy está en la ciudad, en el barrio o donde sea, podamos llevarle todo lo que sea actividades de talleres, de pileta, de colonias. ¿Para qué ustedes creen que nosotros trabajamos tanto en eso? ¿Para qué? Digamos, ustedes tienen abuelos, tíos que, o sea, ¿ustedes saben digamos, a partir de qué edad uno es adulto mayor? 70. No, 60. A partir de los 60 años uno ya puede ser una persona mayor, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer, digamos, en esa persona mayor? Que esa persona mayor que está activa hoy en día, porque hoy un adulto mayor de 60 años sigue activa, ¿o no? Tiene sus salidas, tiene sus encuentros, sociabilizan. La sociabilización es lo más importante, que venimos también de una etapa, digamos, de lo que es el COVID, donde nos encerraron y tuvimos ese descontrol, digamos, de decir, no lo voy a visitar, no lo voy a ver porque se enferma, ¿sí? Entonces el adulto mayor se encerró. Nosotros trabajamos ahora para que ese adulto mayor vuelva otra vez a sociabilizar y vuelva a tener esa vida activa que se dejó de hacer, ¿no? ¿Ustedes creen eso también? Sí. Nosotros como enfermeros, porque ustedes ya están en segundo año, están un poquito más adelantados, digamos, de lo que es la parte de enfermería, también, tanto en la comunidad como en el territorio, en lo privado y en lo público, siempre vamos a tener una escucha activa de ese adulto mayor. Porque, ¿qué pasa con el adulto mayor cuando tiene que hablemos de salud? Está abandonado en la parte de salud. ¿No creen ustedes que el adulto mayor está abandonado en salud? Claro. ¿Por qué? Están jubilados. Entonces el jubilado es como que se cree. Ya no sirve. Es una persona, desgraciadamente, creen que es una persona de... Exactamente. Diciendo que está bien, no está bien. No, el adulto mayor está hablando de los derechos. más años y sigue trabajando. Exacto. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos en la parte de la dirección. Trabajar, digamos, de decir, desde el punto de vista de que el adulto mayor hoy en día pueda salir, sociabilizar y tener, digamos, un poco más de vida activa. Nosotros, ahora yo les voy a contar también, porque me fui de otro tema, pero en realidad yo les quería contar que yo fui invitada en esta gestión a trabajar en la dirección, digamos. Me costó un poco porque yo como enfermera tenía otra visión de trabajo, de decir yo voy a trabajar en lo público o en lo privado, asistiendo a cada enfermo. Bueno, yo hoy estoy parada acá y puedo decir que podemos tener enfermeras gerontológicas y geriátricas. Podemos hacer esa diferencia. Ustedes, el día que se reciban, pueden, digamos, avanzar en eso y diferenciar lo que es la enfermera gerontológica y geriátrica. ¿Cómo? Porque la enfermera gerontológica hace esto, cuida, educa, ayuda a que ese adulto mayor pueda ser monovalente, para que su autocuidado sea un perfil que ellos puedan tener todos los días, decir yo me autocuido. ¿Por qué? Porque yo me quiero. Al ser adulto mayor no quiere decir que no se quiera. Todos envejecemos en algún momento y eso es muy importante. No sé, Lucy, ¿querés que siga algo? Quería comentar y hacer un paréntesis. Parte de que nosotros estemos acá y decir un sí también es porque de alguna manera, tanto en los cursos que estamos llevando adelante de cuidadores o de auxiliares gerontológicos, como las charlas que mantenemos con los adultos mayores. Nosotros los talleres con ellos vienen a ser disparadores para tener esta escucha que a lo mejor desde otro lugar ellos no se animan a hablar. Siempre la herramienta o el taller, ya sea de costura, de coro, de actividad física, de zumba, de taller reflexivo, taller de estimulación cognitiva, a nosotros nos invitan a conocer a esta persona en otro ámbito y que se animen a hablar cuestiones que a lo mejor ni en el domicilio lo hacen, no lo hacen con un familiar, o los que están solos no tienen con quién hablarlo, y estos prejuicios también que hay, que si fueron al médico y se olvidaron de preguntarle algo y después se lo vuelven a consultar,
El adulto tiene miedo que esto caiga seguramente en una situación en donde, si se me olvide reiteradas veces, esto sea próximo a una institucionalización, y así se va haciendo una cadena. Entonces, ¿qué pasa? Y esto va para ustedes y para nosotros, ¿eh? Yo ya estoy un poco acostumbrada a que me den acá con el tema de mi profesión, pero también está bueno escuchar a estos adultos mayores que tienen voz y sus familiares cuando están en una situación. Si ponemos un ejemplo, dijeron que la actividad de ustedes puede transitar en un sanatorio, ¿no es cierto? Bueno, una de las grandes cuestiones que se manifiestan en las personas adultas mayores es cuando entran a un sanatorio y este tránsito, esta estadía, que a veces es un día y a veces son 3 meses, son 4 meses, tiene que ver con el trato interno. Cómo defendemos nosotros muchas veces las figuras de los profesionales de la salud adentro de las instituciones. La mayoría de ustedes, su profesión, la mía, los kinesiólogos, los médicos, en salud no son 4 horas la jornada, no son 8 horas. A veces nos toca estar 24 por 48, 48 horas. Entonces, también el hecho de educar. Nosotros hablamos de los derechos de las personas mayores, pero también de sus obligaciones. Y su obligación, por lo menos nuestro granito de arena, es acompañarlos a decir lo que sienten y lo que piensan, con respeto. ¿Está? Porque hay veces también que esto de que porque soy adulto, lo digo y lo tengo que decir y yo ya no cambio más. No, esto Graciela Zarewski, que es una psicogerontóloga con la que nos formamos, es una de las precursoras de trabajar todo lo que tiene que ver con la identidad flexible del adulto mayor. Acompañarlo a pensar que a lo mejor uno es muy difícil que cambie, pero sí puede elegir en el momento en que está cómo decir las cosas. Y viceversa. Esto tiene que ver con la formación de ustedes y de otras disciplinas. Trabajar sobre el buen trato. El cansancio muchas veces nos lleva a todos y no digo con los adultos, entre nosotros, estamos cansados, irritables, y esto genera a veces formas diferentes de comunicarnos, de decir las cosas, de tratar.